Bueno, voy anticipando de lo que voy a hablar. Mi ponencia es acerca de la mediación en conflictos, nuevos actores, nuevas crisis y balance de sus resultados. Y es una ponencia eminentemente técnica, que tiene un gran componente práctico y que si hay tiempo para preguntas, aparte de mi participación, por supuesto, en el turno de preguntas y de el magistrado José Ricardo de Prada, pues me gustaría llamar a personas que han sido mediadores, facilitadores, concretamente al embajador Johan Vive, que tiene mucha experiencia en eso y que nos ofreciera algunos datos de la práctica que yo creo que podrían ser muy interesantes para los alumnos. Aprovecho que tengo el micro para agradecer a todos los que se han incorporado al curso posteriormente, colegas de la Facultad de Derecho, compañeros de departamento, que hayan venido y que hayan hecho un hueco en su agenda para venir hoy, ¿no? Bueno, pues yo lo que voy a hacer en esta ponencia es básicamente hablar de qué es la mediación. Yo soy una profesora de Derecho Internacional Público y creo que algunos de los estudiantes que participan en este curso me han conocido como profesora. Y entonces voy a tratar la mediación desde esa perspectiva. Y voy a hacer una introducción desde la perspectiva del Derecho Internacional Público. Y luego me voy a referir a cómo funciona la mediación en un proceso de paz. Es decir, voy a hacer referencia a cuáles son los actores que participan en el proceso, también cuál es el proceso o los elementos que influyen en el proceso de mediación. Voy a hacer finalmente un balance de los resultados del proceso de mediación y, como he dicho al principio, a mí me gusta, y sobre todo a través de una experiencia que tuve el año pasado, en la que los alumnos del Máster de Derecho Internacional me pidieron que hablara acerca de salidas profesionales desde el derecho internacional y las relaciones internacionales. Y entonces, así de buenas a primeras, organicé unas jornadas online que resultaron ser unas de las jornadas más gratificantes que he tenido en mi vida, en donde llamé hice networking y entonces llamé a todos aquellos colegas que podían ofrecer su experiencia desde distintas ramas del derecho internacional. Era un diálogo directo con los alumnos y yo creo que les resultó realmente muy útil. Entonces, en esa medida yo también quería ofrecer en mi ponencia una referencia a la mediación como salida profesional, teniendo en cuenta que actualmente esto es... Bien, entonces decía que quería ofrecer un poco lo que es una información de interés, o que podría ser de interés para los alumnos de casa, a los jóvenes alumnos. Hay muchas personas jóvenes en esta sala, lo cual es un motivo de alegría. La juventud siempre es un motivo de alegría. Y ofrecerles la posibilidad de crear una posible vocación, ¿no?, en su futuro profesional. Entonces me voy a referir en ese sentido, pues a algunos think tanks o algunos action tanks que se dedican precisamente a la mediación y también, donde pueden realizar cursos, especializaciones, ahora que precisamente la mediación es una de las técnicas de consecución de nuevas formas de justicia, y estoy utilizando una serie de eufemismos que puede ser muy útil en la escena actual. Bien, una vez que he señalado esto, voy a pasar a hablar un poquito de... Esto es el esquema que voy a seguir y que más o menos, como podéis ver en ese esquema, reproduce en términos generales lo que acabo de señalar. Y vale. ¿La mediación qué es? Bueno, pues tradicionalmente, ¿verdad?, los profesores de Derecho Internacional Público hablamos acerca de la mediación como una de las formas de solución pacífica de controversias en el marco del capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, y concretamente cuando hablamos de la aplicación del derecho internacional, especialmente de la invocación de la responsabilidad internacional, que se refiere a la posibilidad de adoptar medidas jurídicas contra, concretamente, el Estado infractor, puesto que el derecho internacional sigue siendo básicamente estatocéntrico. Y además la mediación es una de las formas político-diplomáticas de solución de controversias.
que lo distingue, por supuesto, de las formas jurisdiccionales. Bueno, el derecho internacional que explicamos a los alumnos, aunque a lo largo del tiempo se ha enriquecido bastante, y yo creo que la mayoría de los profesores de derecho internacional tratamos en el limitado tiempo de que disponemos de transmitir ese enriquecimiento, ¿verdad?, a nuestros alumnos, pues sigue apegado a una concepción bastante estatocéntrica, y entonces también la solución de controversias internacionales la damos un tanto apegada a los sujetos de derecho internacional, concretamente a los estados, lo abrimos un poco a las organizaciones internacionales, pero nos queda por explicar, pues, por ejemplo, en el plano de la solución de controversias internacionales, el nuevo juego que existe a las formas de solución pacífica de controversias. Entonces, la característica, concretamente he dicho que dentro de las formas de solución pacífica, de las formas político-diplomáticas, la gran característica que tienen las formas político-diplomáticas es que son las partes realmente en el conflicto las que son animadas, o directamente ellas a través de negociaciones diplomáticas se animan, ¿no?, a buscar una solución consensuada, y esa solución no es jurídicamente obligatoria para las partes. Y eso es lo que diferencia precisamente a las formas de solución político-diplomáticas de las jurisdiccionales. En las formas jurisdiccionales, sin embargo, la solución es jurídicamente obligatoria y, por lo tanto, el incumplimiento de las sentencias da lugar a responsabilidad internacional. Pero lo cierto es que los conflictos generan muchas formas de solución pacífica de controversias, o intervienen muchas formas de solución pacífica de controversias. Y a veces no hay tiempo de transmitir todo esto. Y yo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Pues a veces acudo a un caso de la práctica internacional, ¿no?, el asunto del Rainbow Warrior, el buque insignia de Greenpeace, que fue hundido hace muy poco tiempo, fue su aniversario, el 10 de julio de 1985, por agentes del gobierno francés en el puerto de Auckland, en Nueva Zelanda, y que supuso una mezcla de medios de solución pacífica de controversias. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que el resumen de la mediación en un curso de Derecho Internacional Público es bien pobre. Realmente la mediación como forma de solución pacífica de controversias la transmitimos como, muy brevemente, como aquella en la cual interviene un tercero que es o bien llamado por las partes o bien se ofrece voluntariamente, que puede ser un Estado o una figura de renombre internacional, y que ofrece una solución consensuada a las partes, y ahí nos quedamos. Y esto es lo que ofrecemos. Por lo tanto, al estudiante interesado le corresponde hacer un esfuerzo adicional, por ejemplo, matricularse en este curso. Estos son estudiantes interesados. Y también al estudiante interesado le corresponde hacer un ejercicio de reflexión adicional, que es, por ejemplo, unir o llegar a la conclusión de que algunas de las formas de reparación que ofrece el derecho internacional público, como es, por ejemplo, la satisfacción del perjuicio, es una forma de justicia restaurativa. Y las distintas formas de solución o de reparación que ofrece el derecho internacional se pueden mezclar en un mismo caso. Bien. Bueno, pese a todo este triste balance, ¿verdad?, que estoy haciendo acerca de lo que ofrecemos desde el derecho internacional en relación con la mediación, creo, y quizá me equivoco y por supuesto pediría que me corrijan, creo que es desde el derecho internacional, desde una de las pocas ramas del derecho en la que hablamos de la mediación como forma de solución de controversias. Porque no sé si el derecho penal, el derecho procesal, en alguna de sus formas habla precisamente de la mediación. Entonces, al menos en el derecho internacional hablamos de ello. Y sin embargo, la práctica internacional, ¿a dónde quiero llegar? Es a que la práctica internacional nos ofrece una situación muy distinta, y es que vivimos en la actualidad un boom de la referencia a la mediación como forma de solución de controversias, no solo en el ámbito internacional, sino desde luego en el ámbito interno y también en los conflictos internacionalizados. Si los participantes, la audiencia, acude a la página web
del Consejo General del Poder Judicial. En la página web del Consejo se habla de que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de las personas, de que la Unión Europea insta a los Estados miembros precisamente a facilitar el acceso a la justicia y a potenciar medios alternativos de solución de conflictos, y esa referencia la une el Consejo General del Poder Judicial con la mediación como un medio básico de solución de conflictos que utiliza precisamente y que insta a su utilización desde el año 2005 el Consejo General del Poder Judicial en el ámbito familiar, en el ámbito penal, y posteriormente también lo ha ido ampliando a la mediación civil, social e incluso la contencioso-administrativa. Aquí tenemos al defensor del universitario. Yo también soy inspectora jefe de la Universidad Complutense de Madrid y nos enfrentamos en la actualidad a la Ley 3/2022 de convivencia universitaria, que ha sustituido al decreto de 1954 sobre disciplina universitaria. La Ley de Convivencia Universitaria, como su propio nombre indica, precisamente opta como mecanismos de resolución de controversias en el ámbito universitario por la mediación como procedimiento preferente en la solución de estos mecanismos frente incluso a, bueno, esa es una cuestión que tenemos que resolver ahora en el desarrollo de la ley, ¿no?, pero incluso frente a los mecanismos disciplinarios clásicos. Hecha esta introducción, nos preguntamos qué es la mediación. Hemos hablado de ella, he dicho que supone la intervención de un tercero imparcial. Bueno, voy a dar unas ideas básicas. Es un procedimiento voluntario, ágil, flexible, en el que a través de un tercero imparcial y neutral, que es el mediador, bueno, los propios interesados se acercan y se intenta y se les propone que alcancen un conflicto. En el derecho internacional distinguimos la mediación de los buenos oficios. Los buenos oficios es un paso previo a la mediación, en donde el buen oficiante lo que hace es acercar a las partes y dejar que ellos se aclaren sus controversias, y la mediación es un paso más. El mediador ofrece una posible solución teniendo en cuenta los intereses de las partes. Como he dicho, es un procedimiento voluntario. Cualquiera de las partes puede retirarse en cualquier momento del procedimiento. Es confidencial. Lo tratado en una sesión no puede ser utilizado fuera del proceso de mediación. Se basa en el respeto y en la buena fe. Se basa en el diálogo. El mediador vela precisamente por la igualdad de oportunidades de las partes en el procedimiento y, como he dicho, los mediadores son imparciales, neutrales, no juzgan, no valoran, lo que significa que ser mediador es una tarea particularmente difícil, como se puede imaginar, porque generalmente, ¿verdad?, cuando conocemos a las partes en conflicto tendemos a situarnos del lado de uno o de otros. Bien, yo me voy a referir un poco a cómo funciona la mediación en el marco de los conflictos, y cuando hablo de conflictos me estoy refiriendo no solo a conflictos internacionales, sino también a conflictos internos, internacionalizados, pero que tienen una dimensión un poco internacional, y especialmente lo que da una dimensión internacional es que me voy a referir a la mediación en el marco de los procesos de paz. Actualmente también, de la misma forma que vivimos un boom de la mediación, también vivimos un boom de los procesos de paz, y ligado a esos procesos de paz aparece la mediación como forma de solución de los conflictos derivados de ellos. Tengo que dar a... Bien, esto de la técnica es muy interesante. Bueno, en este mapa que se reproduce aquí es la infografía que se contiene en un informe de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, que realiza una serie de informes anuales muy interesantes, por cierto, disponibles en español en su web, y que se llama Alerta 22, Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de la paz. En el Alerta 22 se contienen realmente el repertorio de conflictos que se produjeron durante el año 2021, y en ese repertorio de conflictos durante el año 2021 no estaba incluida la actual guerra de Ucrania, o que está teniendo lugar en Ucrania,
sino que se consideraba que era un foco de tensión, es decir, no se veía todavía como un conflicto. ¿Y qué se entiende por conflicto armado en este think tank, ¿no? ¿Qué entienden por conflicto armado? Bueno, pues es particularmente significativo, ¿no? Es todo enfrentamiento que está protagonizado por grupos regulares o irregulares con objetivos que son percibidos como incompatibles, en donde hay un uso continuado de la violencia que provoca, en primer lugar, hay una serie de requisitos, un número mínimo de 100 víctimas mortales en un año y un grave impacto en el territorio con destrucción de infraestructuras o de la naturaleza, un grave impacto en la seguridad humana, por ejemplo, población desplazada, herida, violencia sexual o de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental, disrupción de los servicios básicos. Otra de las consideraciones o elementos o requisitos que se necesitan para ser conceptuado como un conflicto armado, por lo tanto, en un marco bastante más amplio de lo que entiende por conflicto armado el derecho internacional, pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y que están relacionados normalmente con demandas de autodeterminación o autogobierno, oposición al sistema político, social o ideológico de un Estado, o bien, finalmente, control de los recursos del territorio. Bueno, las situaciones de conflicto que no llegan a este alto estándar son calificadas como tensiones y, evidentemente, el paso de una tensión a un conflicto puede ser relativamente fácil, ¿no? Como ha ocurrido y como estaba diciendo en relación con el conflicto en Ucrania. Por dar algunos datos, este informe identificó en el año 2021, por lo tanto sin contar la actual guerra de Ucrania, 32 conflictos armados. La mayoría de los conflictos se concentró en África, 15, Asia, 9, Oriente Medio, 5, Europa, 2, entre ellos estaba la situación en el Donbass particularmente, y América, 1. Bien, bueno, con este panorama de fondo y teniendo en cuenta lo que son los conflictos, os podéis imaginar que un proceso de paz después de un conflicto requiere una enorme inversión de tiempo. Y dentro de esta enorme inversión de tiempo existen distintas fases en un proceso de paz. La más larga de todas ellas es la dedicada a las negociaciones, y hay una fase previa a la negociación, que es la que se denomina prenegociación. En la fase de prenegociación, como vamos a ver ahora, en la participación de los distintos actores, un tercero intenta explorar el terreno, generar confianza entre las partes, tratar de conocer cuáles son sus posiciones, intereses, percepciones, valores. Después hay una segunda fase, que es la fase de negociación, que, como he dicho, es la fase evidentemente más larga, que puede llevar años e incluso décadas. A todos se nos viene a la cabeza algunos ejemplos, ¿verdad?, de procesos de paz, en donde las partes ya están sentadas a la mesa, hablando entre sí, resolviendo problemas y finalmente firmando posiblemente un acuerdo de paz. Y finalmente nos encontramos con la tercera fase, que también es una fase complicada, que es la fase de implementación, en donde se pone en práctica el acuerdo al que se ha llegado en el proceso de paz. Y, como digo, cada una de las fases puede llevar muchos meses, años o incluso décadas. Antes me he referido a los distintos mecanismos, ahora me voy a referir particularmente a los actores en el proceso de mediación. Y debo decir que, como he dicho en la introducción a mi ponencia, normalmente un proceso de paz involucra diferentes formas de solución de controversias. A veces se escoge directamente la negociación diplomática, es decir, los actores en el conflicto. La negociación diplomática fundamentalmente implica la participación de funcionarios, de representantes diplomáticos de las partes en conflicto, y se sientan a la mesa, hablan directamente. La negociación diplomática, sin embargo, que suele ser y que es evidentemente la forma más flexible de solución de controversias que puede existir y que sigue existiendo a lo largo de todo el procedimiento, incluso aunque se inicie un procedimiento judicial, plantea un problema de base, y es que a la hora de negociar diplomáticamente, ¿verdad?, la fuerza de las partes puede no ser la misma. Generalmente las grandes potencias tienen más capacidad de oferta
que las pequeñas partes en el conflicto que tienen menos capacidad de oferta y negociación. Estoy segura de que algunos de los que están aquí presentes están o han visto la última temporada de Borgen, esa serie danesa. Bueno, en la última temporada de Borgen a mí me interesa especialmente porque se dedica además al Ártico, que es mi tema. Y en la última temporada de Borgen se plantea un conflicto, y no hago spoiler, esto es una serie que yo he conocido tardíamente y que me parece muy interesante, en donde se plantea la explotación de recursos en Groenlandia, concretamente petróleo en Groenlandia, en donde las grandes potencias están interesadas y, como sabéis, Groenlandia es una región con una isla, la isla más grande del mundo, con una amplia autonomía, pero que es parte de la corona danesa. Y además es una isla que está poblada mayoritariamente por población indígena inuit. Lo que se plantea en la mesa de negociación es, por un lado, la población indígena y los representantes de la población indígena que quieren tener su autogobierno y llegar a ser un país independiente. Y por otro lado está Dinamarca, que tiene su capacidad de negociación y que impone, evidentemente, unas soluciones que no son tan convenientes en un principio para Groenlandia, aunque a la larga se consideran como más beneficiosas que depender, por ejemplo, de grandes países como pudiera ser China, Estados Unidos o Rusia. Es un ejemplo que traigo aquí de una serie que nos pone en directo contacto con el derecho internacional y con el peso que tienen las partes en una negociación. En una negociación, por lo tanto, las dos partes en teoría están en igualdad de condiciones, pero no es tan así. Por eso muchas veces se prefiere la participación de un mediador. Hay una tendencia natural a aquellas soluciones, por lo tanto, que implican a un tercero. Una de las cuestiones que me gustaría que quedaran claras de este curso y concretamente de mi ponencia, que como he dicho es más bien técnica, es la que tiene lugar o la que se refiere a los actores que participan en el proceso de mediación. Hay un concepto erróneo popular que además contribuimos los profesores, concretamente de Derecho Internacional, también a transmitir, y es que tendemos a la idea de que el mediador implica a una sola persona o a un solo país. Y la verdad es que la mediación es una serie de tareas ingente en la que participan muchísimas personas que están involucradas en el proceso de prenegociación, negociación e implementación de los acuerdos. Entonces, no solo participan personas privadas, normalmente de relieve internacional, sino que también hay agencias, instituciones o centros, como trataré de transmitir más adelante. Me voy a referir ahora a los diferentes actores que participan precisamente en un proceso de paz que lleva consigo un proceso de mediación. El primero de ellos es el explorador. Hay una fase inicial, exploratoria, también llamada etapa de prenegociación, a la que antes me he referido, en donde los involucrados, los exploradores, miden el nivel de compromiso de las partes. Es una etapa crucial, porque es la que determina si se puede llevar adelante la mediación o si no merece la pena llevar adelante y continuar con la mediación. Es una etapa, además, que pretende generar confianza en el proceso. Se toman decisiones acerca del papel que se quiere dar a los terceros, se deja claro, además, que los puntos de vista no se imponen, unas reglas de funcionamiento, y los oponentes son reconocidos como interlocutores válidos. El explorador tiene que tener la posibilidad de poder contactar con alguna o preferiblemente con todas las partes en el conflicto, porque muchas veces el explorador actúa como mensajero transmite a la otra parte en conflicto el mensaje que quiere hacer llegar. En ese sentido, actúa como un buen oficiante. Esa es la distinción que establecemos en derecho internacional, ¿verdad?, entre la mediación y los buenos oficios. El buen oficiante es el que simplemente actúa como mensajero y conecta a las partes en conflicto. Y además, y esto es algo sobre lo que volveré más adelante, las personas que actúan como exploradores pueden a veces influir en la voluntad
de las partes en el conflicto, moviéndolos precisamente o predisponiéndolos a favor de la mediación. Las partes tienen que verificar en esta fase en la que actúan los exploradores que los interlocutores son válidos, porque en la mesa de negociación no se puede sentar cualquier interlocutor, cualquier representante de las partes en conflicto. Tiene que darse un enfoque inclusivo en el que los actores clave estén sentados a la mesa y donde se parta fundamentalmente de la premisa de que todos ganan, nadie pierde, pero hay que hacer cesiones por cada una de las partes. El segundo actor que participa en la mediación es el convocante. Un convocante es el que hace una solicitud pública a que se inicien las conversaciones. Puede ser una persona prestigiosa, puede ser una organización tanto regional como internacional, y lo que puede hacer el convocante es ofrecer un espacio físico donde se van a realizar precisamente esa mediación y convocar además un diálogo siempre da a la negociación que está en marcha en un proceso de paz un cierto aire de formalidad. A veces el convocante además da un paso más y se convierte en el tercer actor, que es el facilitador. Lo que comúnmente llamamos mediador es en realidad un facilitador, es la figura clave en el proceso de mediación, está presente en todas las etapas del proceso de mediación, asiste a todas las reuniones, ayuda a las partes a encontrar una solución. Está rodeado normalmente el mediador o el facilitador de un grupo de expertos que le ayudan en el proceso y es el que tiene un papel más visible en el proceso de mediación. Es normalmente el que se hace la foto oficial, ¿no?, con las partes en la controversia. Un buen facilitador tiene que cumplir una serie de condiciones que no es tan fácil cumplir en la práctica. Tiene que conocer el conflicto, tiene que haberse formado bien y conocer a fondo las condiciones a las que se va a enfrentar en el terreno. Para ello puede contar, evidentemente, con un equipo de expertos y de asesores. En segundo lugar, y esta quizá es la condición más difícil de todas, es que tiene que tener paciencia y estar dispuesto a perseverar. Y en tercer lugar, tiene que ser neutral, imparcial, empático e imaginativo. Bueno, el facilitador tiene que tener la capacidad, evidentemente, de mantener sentados a las partes en la controversia en la mesa, en negociación, lo que a veces puede ser muy difícil. Y debe ser capaz, además, de sugerir propuestas que puedan desbloquear un aparente callejón sin salida. No impone soluciones, ayuda a las partes a encontrarlas. Los temas con los que tiene que lidiar o con los que se lidia en un proceso de paz y que le incumben, por lo tanto, al facilitador, así como a las partes en la controversia, son temas realmente muy relevantes. Se habla acerca de seguridad y cuando hablamos de seguridad hablamos de desarme, desmovilización, reintegración, reforma del sector de seguridad. En segundo lugar, también se habla de economía, de riqueza compartida, cómo se van a repartir los recursos, cómo se va a hacer la reconstrucción, los negocios de paz, el desarrollo sostenible. En tercer lugar, que se ha tratado por el magistrado de Prada, ¿qué se va a hacer con el pasado? ¿Cómo se va a tratar lo que ocurrió? ¿Se va a hacer borrón y cuenta nueva? ¿Se va a investigar en el pasado? Los mecanismos de justicia transicional sirven precisamente para esto. Se tienen que abordar cuestiones de derechos humanos, de justicia internacional. En cuarto lugar está la cuestión de cómo se construye el Estado que surge de un proceso de paz, cómo se comparte el poder. Esa es otra cuestión también muy interesante. Por ejemplo, simplemente con que veamos los gobiernos que salieron del conflicto en Irlanda del Norte. Elecciones, nuevos arreglos constitucionales, construcción de instituciones. Y finalmente, el último elemento que hay que tratar, por hacer una enumeración somera, es el de la sociedad civil, cláusulas sociales, culturales, la participación pública, la religión, que muchas veces está muy involucrada en procesos de paz, ¿verdad? El reasentamiento de desplazados, de refugiados, cómo se reintegra en sociedad a la guerrilla, por ejemplo, desmovilizada. Bien, esos son todos los temas arduos que, entre otros, tiene que tratar el facilitador, pero sigue habiendo también otros
posibles actores en el proceso de mediación. Otros actores son los testigos, observadores. Muchos procesos de paz se paralizan porque estalla una crisis, hay desacuerdos y algunas veces ese desacuerdo, esa crisis que estalla en un proceso de paz proviene precisamente de que existe una diferente interpretación de los acuerdos a los que se ha llegado por cada una de las partes. Para evitar que se involucren en un metaconflicto las partes y que no puedan llegar a salir de él, el observador precisamente actúa como testigo del proceso y puede aclarar a las partes el significado de los puntos que no son capaces de acordar. A veces el facilitador es directamente el observador, el testigo, pero otras veces el testigo puede ser un tercero que participa en todas las negociaciones, no tiene voz, pero sí es testigo de todo lo que ocurre, es una especie de fedatario de lo que ocurre en el proceso de paz y, evidentemente, las partes pues pueden decidir, como digo, tener un testigo externo diferente al facilitador. Finalmente, antes de finalmente, el penúltimo de los actores que participan en el proceso de mediación es el unificador. A veces también cuando está la crisis nos encontramos con que los diferentes grupos en conflicto, las dos partes en conflicto, se desgajan en múltiples otras partes. Es necesario aunarlos, volver a que sean dos grupos distintos, evitar que surjan múltiples grupos con nuevas aspiraciones distintas. El unificador trata precisamente también de alinear sus agendas y esta es una tarea que a veces hace también el facilitador directamente. Y finalmente el último de los actores en el proceso de mediación es el garante. Bueno, pues todos o casi todos los procesos de paz, que como he dicho suelen ser muy largos, que pueden implicar décadas, suelen exigir la presencia de una figura que es el garante, que garantiza a las partes que los términos del acuerdo realmente sean respetados. Realmente cumplir con los términos del acuerdo es responsabilidad de las partes en el conflicto, pero es bueno contar con un garante que dé solidez al proceso. Por ejemplo, en el caso de las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, los garantes que fueron Noruega y Cuba actuaron también como observadores. Y ¿cuáles son también los elementos clave en el proceso de paz que hace que una mediación pueda llegar a ser fructífera y pueda ayudar a resolver un conflicto enquistado? Bueno, el primero de los elementos que es importante tener en cuenta es crear el ambiente apropiado. Y en este sentido me gustaría un poco referirme a la diplomacia de vía 1 o track 1, como se dice en inglés, o track 1, y diplomacia de vía 2, diplomacia track 2, que es un tema que me ha interesado especialmente. Iniciar un proceso de paz cuando la opinión pública está en contra o es indiferente es evidentemente o hace que el proceso sea mucho más difícil. Es, por lo tanto, necesario que se cree una actitud favorable en la ciudadanía en torno al proceso de paz. Lo más normal es que este entorno, además, no surja de una forma natural, por lo tanto, tiene que utilizarse paciencia y estrategia para poder crearse un entorno favorable precisamente al proceso de paz. En este sentido, precisamente he dicho que los exploradores pueden ayudar en cierta medida transmitiendo los mensajes de cada una de las partes, pero luego también lo que es particularmente necesario es que los medios de comunicación sean favorables y creen el entorno adecuado para el proceso de paz. La idea es transmitir la idea de que sí es posible, sí debemos intentarlo, sí es el momento, ¿no? Y eso supone la participación de múltiples actores, incluidas personas con una gran proyección pública y figuras de relevancia internacional. Y esto me lleva un poco a hablar acerca de esa diplomacia, digamos, es un tema transversal a todo lo que estoy diciendo, pero es la diplomacia track 1 y diplomacia track 2,
Bueno, estos términos de diplomacia de vía 1 y diplomacia de vía 2 fueron acuñados en los años 80 por parte de un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que escribió un libro hablando precisamente de la diplomacia de vía 1, que es la que tradicionalmente se desarrolla por parte de los funcionarios diplomáticos de los representantes de las partes y que, por lo tanto, está en cierta medida encorsetada por los sistemas de funcionamiento de la diplomacia y los canales de diplomacia tradicional. Y por otro lado estaría la diplomacia de vía 2, que se refiere a los esfuerzos de resolución de conflictos que llevan a cabo profesionales, pero no necesariamente profesionales diplomáticos, y teóricos en la resolución de conflictos no gubernamentales y que implica en muchas ocasiones la participación, por ejemplo, de ONGs y de figuras relevantes. En un artículo que escribí y que, bueno, para mí fue muy interesante, pero que no servirá para el crédito académico en forma de... No veo desde aquí, pero son 5 minutos. Vale. En forma de sexenios, en un artículo que escribí yo hablé de la diplomacia privada. Bueno, esa diplomacia privada no reemplaza la diplomacia de vía 1, es más bien complementaria de la diplomacia oficial y busca posibles soluciones. En ese artículo que escribí, que fue precisamente para el libro Homenaje al profesor Antonio Remiro, bueno, pues yo me referí particularmente a algunos ejemplos de la práctica estatal que fueron particularmente significativos desde mi punto de vista porque involucraban actores privados que realizaban determinados procedimientos de acercamiento a alguna de las partes en conflicto, en un conflicto internacional o en un país en el que existía una tensión internacional, y en algunos casos precisamente por las grandes potencias, particularmente por Estados Unidos. Esto tiene que ver con un asunto que se planteó con un negociador suizo que trató de liberar a unos rehenes de la empresa farmacéutica Novartis que tenía como secuestrados las FARC en Colombia. Bueno, pues uno de los negociadores, el suizo, precisamente tuvo que sufrir, digamos, por su labor de negociación, la represalia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que precisamente lo que trataba era de boicotear el proceso de paz que estaba o que trataba de ponerse en marcha en Colombia. Bueno, esto dio lugar evidentemente a ríos de tinta. El propio expresidente de los Estados Unidos, James Carter, que tiene una fundación dedicada precisamente a los esfuerzos en los procesos de paz y mediación, que es el Carter Center, señaló que la aplicación de esta política sancionatoria hacia las personas que realizan esfuerzos en pro de la paz al acercarse, pues, por ejemplo, a grupos que pueden ser tildados de terroristas, bueno, pues evidentemente se debería extender incluso a su propia organización y a todas aquellas que están implicadas en los procesos de paz. La revista Mother Jones señaló oportunamente que cualquiera puede ser convicto de lo que llama Estados Unidos material support, apoyo material al terrorismo. Simplemente, si se traduce un documento, se da un café a miembros de una guerrilla o se pone un vídeo extremista online. Es un punto que dejo ahí y que quiero marcar para poner de relieve cómo a veces los grandes países también pueden boicotear, ¿no?, los esfuerzos de paz que se desarrollan. Y por otro lado, otro de los elementos en el proceso es la preparación. Muchas veces, como decía al hablar acerca de las negociaciones, alguna de las partes en el conflicto se encuentra en una situación de inferioridad en la mesa de negociación y necesita una preparación previa para poder negociar oportunamente. Hay que pensar que muchas veces los grupos guerrilleros han pasado muchísimo tiempo aislados en las montañas, por ejemplo, y a veces, precisamente para iniciar el proceso de paz, el país con el que se intenta el proceso de paz los autoriza a recibir formación. Otro de los elementos clave en el proceso son los incentivos políticos o económicos para desbloquear el proceso. La Unión Europea ha asumido
este papel en ocasiones. Noruega ha asumido este papel en ocasiones. Un incentivo político podría ser, pues, por ejemplo, prometer sacar a un grupo armado de una lista de organizaciones terroristas si se firma, por ejemplo, un alto el fuego, un proceso de paz. Otro elemento clave en el proceso es la generación de ideas, también lo decía antes, ¿no? Toda negociación llega a momentos difíciles, cuando el facilitador tiene a veces que decidir que tiene que hacer una pausa, buscar asesoría externa y tiene que ser particularmente, como decía antes, imaginativo y empático, ¿no? Para poder ofrecer una salida que sea aceptada por ambas partes, porque si no el proceso de paz, que ha llevado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, puede venirse al traste. Y finalmente, otro elemento clave en el proceso de paz y en el proceso de mediación, como elemento clave para llegar a la paz, es la verificación, ¿no? A medida que avanza la negociación se adoptan determinadas medidas, tienen que ser implementadas y tiene que verificarse cómo se han puesto en práctica. Por ejemplo, un alto el fuego, un cese de las hostilidades tiene que verificarse, y eso muchas veces requiere la participación de la sociedad civil y de los especialistas militares. ¿Cuál es el balance de los resultados? Bueno, estos son las negociaciones, los procesos de paz que se han producido en el año 2021, también en un informe que publica la Escola de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona. El balance es positivo. Podemos decir que la mediación es efectiva. Desde el final de la Guerra Fría, la mediación se ha utilizado aproximadamente en el 50% de las crisis internacionales, y la probabilidad de llegar a un acuerdo es 5 veces mayor cuando se utiliza una mediación que cuando no se utiliza la mediación. También la probabilidad de que se reduzca la tensión es 2,4 veces mayor para los conflictos cuando hay mediación que para los conflictos sin mediación. En esta infografía, que evidentemente calculo que las personas que están al fondo de la sala no pueden ver muy bien, pero se dice que en 33 de los 37 procesos de paz analizados en 2021, es decir, en el 89% de los procesos de paz que se iniciaron o que se continuaron en práctica en 2021, se identificó la participación de al menos una tercera parte, en línea con los años anteriores. Y generalmente, en todos los casos, se dio un carácter multiactor en la mediación. Bueno, ¿cuál es finalmente? También antes el magistrado de Prada hablaba del arte, ¿no? Que esto se podría conceptuar como un arte. Bueno, pues esa cita que he recogido ahí precisamente es de un think tank suizo que se dedica a la mediación y donde habla acerca del arte de la mediación. Bueno, la práctica de la mediación, aunque he tratado de dar una visión sistemática, es mucho más anárquica, implica la participación conjunta de los actores al mismo tiempo en distintos elementos o fases del proceso, y es más complicada, en definitiva, y desordenada de todo lo que he dicho hasta ahora. No existe un modelo universalmente válido. He tratado de sistematizar algo que es muy difícil de sistematizar en la práctica. No hay soluciones fáciles ni predeterminadas en las negociaciones de paz, y la mediación realmente es una obra de arte frágil, cuidadosamente equilibrada, que tiene como desafío construir y mantener ese equilibrio con habilidad y determinación. Y finalmente, en esa información de interés para los alumnos, especialmente, bueno, he cogido, y por supuesto estaré dispuesta a compartirlo, y faltan muchos otros, algunos de estas páginas o links, digamos que derivan a otras o son un hub donde existen distintos centros de mediación, y quiero resaltar el enfoque multimediador. O sea, puede haber distintos terceros, hay organizaciones intergubernamentales, las propias Naciones Unidas, organizaciones regionales, pueden participar los estados grandes, como por ejemplo China o Estados Unidos, estados más pequeños pero con una larguísima tradición en procesos de paz, como es el caso de Noruega o como es el caso, por ejemplo, de Suiza, ONGs y también personas eminentes, líderes religiosos.
En definitiva, enfrentarme con este tema me ha puesto de manifiesto que existe un boom de la mediación en el ámbito internacional, existen muchos programas de estudios y hay que tener una formación especial y también un talante especial para ser mediador, y que, por otro lado, también existen unas oportunidades de desarrollo profesional en este ámbito que además me parecen particularmente apasionantes. Y yo dejo aquí mi ponencia, que creo que me he pasado unos minutitos. Pido disculpas y gracias a todos.